Chicas, mirad, vamos a seguir con el ejemplo de la librería y vamos a ir un poquito más allá. En el último vídeo teníamos pues nuestro objeto, nuestra clase, mejor dicho, libro, con sus características y demás. Vamos a agregar a esta clase un nuevo método, el método toString, que ya lo hemos explicado en clase, y vamos a agregar dos formularios nuevos. ¿Vale? Normalmente todas las clases que nosotros creamos en Java o las clases que nosotros creamos para nuestros programas suelen tener los métodos por defecto que ya os he comentado, ¿no? Suele tener los atributos correspondientes, métodos constructores y a continuación los getter y setters, ¿no? Pero además suelen tener un método que es el método toString, que es un método sobrescrito de todas las clases o de la clase object, ¿no? Un método que se hereda y que, bueno, que en función de la clase en la que nosotros estemos, pues funcionar de una manera o de otra. Para crear el método toString lo podemos hacer igualmente insertando código, ¿no? Si yo pincho con el botón derecho sobre cualquier zona de la clase, le doy a Insert Code, pues veréis que aparece el toString. Cuando le damos ahí, automáticamente nos pregunta qué información queremos que el toString devuelva y le damos a generar. Yo he seleccionado todo. Ahora cambiaré algunas cositas. Por un lado, si observáis, dice public string toString, es decir, el método toString es un método que devuelve un string, una cadena de caracteres. Si observáis, aparece return y luego entre comillas una serie de elementos. Lo que se hace en el toString es devolver información de la clase como una cadena, simplemente. Si yo quiero devolver, por ejemplo, lo que es el título, lo que es la editorial, lo que es la información, yo lo puedo hacer en esta estructura o como quiera, ¿no? Si yo no quiero que aparezca tal cual, puedo ir borrando cositas y yo puedo ir diciendo, vamos a ver, devuelve el título del libro más coma y a continuación lo que es la editorial sin que aparezca el texto editorial, a continuación que aparezca, pues por ejemplo, el autor, quizás vamos a poner primero el autor, ¿vale? Entonces vamos a poner título más autor más, pero el autor vamos a poner un guioncito, por ejemplo, ¿vale? Vamos utilizando el signo más para concatenar cadenas de caracteres. Según digo esto, la cadena que devuelve es el título, un guión, el autor y a continuación la editorial correspondiente. Vamos a poner aquí editorial, espacio y tal. Vamos a quitar de aquí el autor porque lo hemos puesto antes. Por ejemplo, vamos a quitar el autor. Un segundito. Bien, el ISBN, que me falta unas comillas que la he borrado sin querer. ISBN y, por ejemplo, esto lo vamos a dar tal cual, ¿no? Número de páginas y precio. Entonces, si esto lo dejo así, quiere decir que me va a aparecer una cadena de caracteres donde se muestra el título del libro, un guión, el autor, a continuación la editorial, precedida por la palabra editorial, el ISBN, vamos a poner aquí el igual, el ISBN precedido por la palabra ISBN y luego pues el número de páginas, vamos a poner en vez de N páginas, páginas y el precio del libro. Ahora vamos a ver dónde vamos a utilizar el toString. Fijaros, nosotros hasta ahora teníamos lo que era la clase libro y teníamos el método el formulario de insertar. Y desde insertar teníamos insertar y ver. Vamos a agregar o hemos agregado dos nuevos formularios. Uno, el formulario inicio, fijaros, dice insertar libro, mostrar todos los libros y aquí aparece un cuadro de buscar. Y en un formulario de mostrar todo. ¿Vale? El formulario de mostrar todo en principio tiene una etiqueta y un cuadro de texto o un test area, ¿vale? El test area al que yo he llamado área de texto. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? Pues que nosotros ahora cuando ejecutemos la aplicación ejecutemos el formulario inicio y que desde él pues podamos pinchar en insertar libro y aparezca así el formulario de insertar, o bien le demos a mostrar todos los libros y aparezca el formulario de mostrar todos. ¿De acuerdo? Entonces ese es el objetivo. Primero, tenemos que tener clara una cosa. Nosotros vamos a tener un conjunto de libros. Entonces, para poder trabajar con los libros desde cualquier formulario, es necesario que la lista de libros se cree en el formulario principal y se vaya pasando como parámetro a los demás formularios. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Estoy en el formulario inicio, que en principio tiene lo que es un entorno gráfico, y me voy a ir al código. Desde el código me voy a crear un array list. Array list que contiene objetos de tipo libro.
vamos a poner lista de libros y un punto y coma. Entonces aparece el rojo subrayado, la bombillita, add import, ¿no? Lo que está esperando es que nosotros hagamos clic ahí para importar la clase ArrayList que no está dentro de nuestro paquete. A continuación, ¿qué hacemos? En el constructor del formulario construimos ese ArrayList. Lista de libros es igual a new ArrayList y abro y cierro paréntesis. Entonces, ya con esto tengo una lista de objetos tipo libro, que ahora mismo está vacía. O sea, esto ahora mismo indica que tengo un espacio reservado para guardar libros, pero no tengo ninguno. Bien, vamos a ir codificando los botones correspondientes, ¿no? Si yo hago doble clic en insertar, uy, perdón, me he confundido yo. Este no es el que quiero. Si me voy a inicio, perdón, le doy a diseño y le doy a insertar libro, yo qué es lo que quiero, que se visualice lo que es el formulario de insertar. Entonces me creo una instancia de ese formulario. Como ya sabéis, ¿no? Insertar, insertar igual a new, insertar. Esto, si yo lo pongo así, no da ningún tipo de problema, porque si yo me voy al formulario de insertar y me voy al constructor, observo que este insertar no tiene parámetros. Cuando yo aquí digo insertar igual a new, insertar y paréntesis, lo que estoy haciendo es creando una variable del tipo insertar y construyendo esa variable a partir de su constructor. ¿Cuál es su constructor? Pues este método que está aquí, que se llama exactamente igual que la clase. Entonces, ahora mismo tengo aquí unas cositas hechas. Esto lo voy a quitar porque esto eran de algunas pruebas que tenía yo con anterioridad, ¿vale? Entonces, en principio, el formulario de insertar pues se ve así. ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito que la lista de libros pase de un formulario a otro. Esto probablemente... perdón, porque yo he quitado aquí algo. Vamos a dejar esto tal cual y ahora vemos. Entonces, yo he creado aquí una lista de libros. Entonces, a mí me interesa que cuando yo me vaya al formulario de insertar, esta lista de libros vaya hacia insertar para que se modifique, ¿no? Ya os expliqué en clase que cuando nosotros pasamos un objeto de tipo ArrayList o un objeto a otro formulario o a otro elemento de nuestro programa, este objeto se pasa por referencia, con lo cual las modificaciones que nosotros hagamos dentro de ese método se ven reflejadas y permanecen en el objeto como tal, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Yo quiero abrir el formulario o quiero hacer una instancia del formulario de insertar, pero quiero pasar la lista de libros. ¿Esto qué pasa? Esto conlleva un error, ¿vale? ¿Cuál es el error? Dice crear constructor, insertar y con ArrayList. ¿Esto qué quiere decir? Pues que dentro del formulario de insertar no existe un constructor donde pues aparezca entre los paréntesis un ArrayList de tipo libro. ¿Qué es lo que voy a hacer yo a continuación? Bueno, pues mira, yo voy a copiarme el método constructor que en principio solamente tiene el init component, ¿vale? Voy a hacer así, control V. Esto por lo pronto lo voy a quitar, me da un error porque estoy duplicando el método. Ahora aquí voy a poner ArrayList libro, por ejemplo, lista libros, ¿de acuerdo? Y entonces ya observad que el error desaparece. ¿Por qué? Porque yo en inicio estoy haciendo referencia a un insertar entre paréntesis lista libro, un constructor con un parámetro que ya he creado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo aquí una lista de libros, una librería, ¿no? Por lo que tengo que conseguir es que esta lista de libros se iguale a la librería, ¿no? O la librería sea esa lista de libros. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí? Librería igual lista libros, ¿vale? Llegados a este punto, ¿qué estoy consiguiendo? Me coloco en inicio. Cuando ejecuto inicio y le doy al botón de insertar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Abriendo o creando una variable de tipo formulario insertar, es decir, me estoy viniendo aquí y concretamente cuando yo pongo el new estoy accediendo a ¿qué? A un constructor con un parámetro, es decir, estoy accediendo a este constructor. ¿Y qué hace este constructor? Coger la variable librería, que es una ArrayList, y asignándole la librería o la lista de libros que yo creo inicialmente, con lo cual en inicio esta lista es exactamente igual que esta lista. Si manipulo, inserto libros en librería, esos libros van a permanecer en
la lista de libros de inicio. ¿De acuerdo? ¿Qué me quedaría por hacer aquí? Pues que se visualice, hacer que se visualice realmente lo que es el formulario, ¿no? Entonces nosotros aquí siempre hacemos el for insertar punto, el set visible y ponemos aquí true. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir haciendo cosas, ¿no? Porque yo ya he conseguido que cuando yo haga doble clic aquí me vaya a este formulario y en este formulario yo pueda insertar elementos. Vamos a volver al código de insertar. En insertar, ¿qué es lo que estamos haciendo? En insertar estamos recogiendo la información de lo que es un libro, ¿no? Que se guarda o que se registra en los cuadros de texto correspondientes. Me estoy creando un nuevo libro y estoy añadiendo ese libro a la librería. Como librería es igual que lista libros y lista libros es el array list principal, pues lo que estoy haciendo es insertando un libro dentro de mi lista de libros originales, ¿vale? Entonces, en principio aquí no tendría que hacer nada más. ¿Qué tendría que hacer a continuación con el formulario mostrar todos? Bueno, pues yo desde inicio tengo un botón de mostrar todos los libros. Aquí tengo que hacer pues algo parecido a lo que he hecho en insertar. Tengo que abrir el formulario de mostrar todos, pasando la lista de libros para que dentro de ese formulario yo pueda ver los libros que tengo. Vamos a ver cómo lo hago. Mostrar todos, for mostrar igual new, mostrar todos, y ahora abro y cierro paréntesis. Si lo dejo así no tengo error porque el formulario por defecto mostrar todos tiene un constructor sin parámetros, ¿vale? Aquí me he comido yo el init component, que antes que nada voy a copiar de aquí porque si no me va a dar problemas a la hora de visualizar, ¿vale? Bien, entonces me vengo para acá, como tengo el constructor ahora mismo sin parámetros no me da fallo, pero yo que tengo que pasar la lista, es decir, esta lista de libros, para poder trabajar sobre ella tengo que pasarla aquí. Me vuelve a dar el error, me voy a mostrar todo y creo el constructor. Podría hacer lo siguiente, podría pinchar aquí y decir crear constructor, mostrar todo tal. Si yo hago clic ahí, ¿qué es lo que ocurre? El error desaparece. ¿Por qué? Porque si observáis, cuando me voy a mostrar todo, ya aparece un mostrar todos con una lista creada, ¿no? A mí lo que no me interesa es lo que es el código que me ha colocado aquí, ¿no? Entonces aquí tendría que agregar el public, porque tiene que ser un método público, tendría que agregar el init component para que los elementos del formulario se hiciesen visibles, y luego esta zona de aquí a mí pues no me interesaría absolutamente para nada, ¿vale? Entonces ahora mismo ya tengo un formulario, o sea, tengo el formulario de mostrar todos con dos constructores, el primero sin parámetros, el segundo con parámetros al que le estoy pasando la lista de libros. ¿Qué me queda por hacer? Pues tener una variable dentro de la clase mostrar todos que sea una lista de libros para yo poder trabajar con esa lista desde cualquier método, ¿de acuerdo? Entonces yo pondría aquí ahora el array list, el libro, lista libros, igual que he hecho antes, podría copiar y pegar si quisiera, y a continuación aquí yo pondría lista libros igual a lista de libros. Si lo quiero ver más claro, coloco aquí el this para especificar que efectivamente esta es la variable de la clase. Estoy haciendo lo mismo que antes, estoy en inicio. Desde inicio, ¿qué es lo que hago? Crear una variable de tipo mostrar todos, es decir, una variable del formulario mostrar todos. A esa variable le estoy pasando la lista de libros, que es una array list, ¿vale? De objetos de clase libro, ¿no? Entonces, cuando yo hago clic ahí y hago el for, vamos a hacer visible, ¿no? For mostrar punto set visible true, ¿vale? Cuando yo hago esto, ¿qué estoy haciendo realmente o qué hace el ordenador? Bueno, pues se va a mostrar todos, concretamente a este constructor. Coge lista de libros y la asigna a lista libros, y a partir de ahí hacemos con la lista lo que queramos. ¿Qué es lo que quiero yo que ocurra? Pues que automáticamente en el cuadro de texto aparezcan los libros. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que recorrer todos los libros y visualizarlos. Bien, pues me vengo para acá y hago un for in i igual a 0 y menor que
vamos a poner lista de libros, no, sería lista libro, aunque es el mismo, ¿no? Punto size y más. Y a continuación tengo que recoger la información del libro y agregarla al cuadro de texto. La información del libro, ¿qué es? Lo que me devuelve tu string. Entonces yo haría ahora área texto punto append, ¿vale? ¿Y qué quiero agregar? Pues quiero agregar lista libros punto get day punto to string, y además voy a poner un salto de línea porque si no los elementos se van a ver uno al ladito del otro. Vamos a ver qué acabo de hacer. Tengo una lista de libros, un bucle que recorre esa lista de libros, y ahora yo voy cogiendo uno a uno los libros. Cuando yo pongo lista libros.getDI, quiere decir, o estoy diciendo, dame el libro que está en la posición I. Y sobre ese libro utiliza el método toString. El método toString devuelve una cadena de caracteres, ¿vale? Entonces le estoy diciendo, del libro que está en la posición I, devuélveme la cadena de caracteres que indica la información del libro y agrégale un salto de línea. Todo eso, toda esa cadena, métela dentro del área de texto, ¿vale? Según eso, vamos a ejecutar nuestra aplicación, ¿vale? Le vamos a dar inicio, que es el formulario principal, y una vez se ejecute, vamos a ir utilizando los diferentes botones. Por ejemplo, vamos a darle a insertar libro. Para agilizar un poquito la cosa, insertar. Perfecto. Recordar que trabajar sobre el limpiado, ¿no?, de los cuadros de texto, porque cuando nosotros seleccionemos un cuadro de texto aparezca en blanco, o sea, aparezca todo seleccionado el cuadro. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 34 y 26, ¿no? Insertar, y vamos a insertar uno más. CCC. 224 y 27, ¿vale? Le voy a insertar, y ahora mirad, no voy a cerrar porque no recuerdo si he configurado la propiedad para que cuando se cierre no se cierre la aplicación. Entonces voy a minimizar y me voy a ir a mostrar todos los libros. Cuando le voy a mostrar todos los libros, fijaros, aparece AA, que es el título, el autor, editorial, ISBN, páginas, tal, título, etcétera. Aparece un simbolito, o sea, lo que es la llave esta, porque esta llave no la he quitado yo, ¿no? Esto se puede quitar, pero fijaros que automáticamente estamos cogiendo una lista que creamos en el formulario principal y que pasamos de un formulario a otro. Esa es la manera de actuar, ¿vale? Nosotros, cuando creemos una aplicación, aquellas listas o aquellos elementos que tienen que ser comunes para todos los formularios los vamos a crear en el formulario principal y vamos a pasar esa información, ese atributo, esa variable, mejor dicho, esa variable a través de o como parámetro de los diferentes métodos constructores. Lo que pasa es que tenemos que crearlos de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, yo tengo mi inicio y hemos conseguido con dos botones insertar libros, mostrar libros y hacerlo pues de forma dinámica con formularios pasando elementos lista de uno a otro. Esto más o menos siempre es igual, ¿vale? Cuando nosotros ya le hemos cogido un poquito el tranquillo a lo que es el lenguaje, pues existen muchas maneras de hacer un poquito lo mismo, ¿vale? Vamos a corregir lo del toString. Fijaros, es que al final del todo yo tengo aquí una llave que a mí ni me va ni me viene, no quiero que aparezca, ¿no? Entonces esto lo guardo y ya las próximas veces que yo vaya a usar esto no me va a aparecer. Entonces, fijaros, ya hemos conseguido, como decía, tener un formulario de inicio para insertar, mostrar, y tenemos aquí un recuadro de buscar que lo haremos en posteriores vídeos, ¿vale? Ahora me interesan dos cosas. Una, pues enseñaros por un lado a guardar los libros o guardar los elementos en un fichero como objetos y que cada vez que tú abras la aplicación se carguen los objetos, los libros que ya haya, ¿no? Y luego también pues trabajar con bases de datos MySQL.
Vamos a hacer 2 vídeos más donde vamos a hablar sobre eso y vamos a explicar algunas cositas. Por lo pronto, en este vídeo me interesa que quede claro cómo nosotros tenemos una lista de objetos de una clase concreta y somos capaces de interactuar con esa lista en formularios diferentes. ¿Vale? La forma de proceder, la misma siempre. En el formulario principal me creo la lista de objetos del tipo que sea, de la clase que sea, y cuando yo quiero visualizar un formulario, automáticamente en el constructor, después del new, yo entre los paréntesis paso pues la variable lista. Esto lo habíamos hecho ya antes con otros tipos de datos. Entonces, una vez que yo hago esto, en el constructor de cada formulario al que le pase ese objeto, yo tengo que insertar pues ese parámetro. Entonces tengo que crear un nuevo constructor con un parámetro que sea el tipo de objeto que yo estoy pasando de uno a otro. Una vez hago eso y tengo una variable del mismo tipo en la clase, ya puedo trabajar perfectamente sin problema porque los objetos los estamos pasando por referencia y los cambios que hagamos en un sitio u otro van a prevalecer. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, esto al principio es un poquito difícil de digerir. Tranquilidad, mirad el vídeo, verlo tantas veces como necesitéis y sobre todo preguntar dudas, preguntar en clase, no os quedéis con dudas. Esto es muy importante que sepáis hacerlo. Esto es muy básico, es la base y ya mismo tenemos el examen y esto entrará en el examen, ¿de acuerdo? Venga, chicos, chicas, nos vemos en clase. Chao.